Y continuaremos donde nos hemos quedado la última sesión. Creo que la última clase voy a presentarles pantalla primero. La última clase estábamos viendo, si no me equivoco, alturas, ¿no es cierto? Alturas de energía en turbinas. Sí, profesor. Yeah. Alturas energéticas de las turbinas. Sí, este fue el tema, porque lo veo todo pintarrajeado, así que ya. Y si no me equivoco, con ustedes hemos quedado que ya no más teoría, que quieren ir de frente a los ejercicios. ¿No fue con ustedes o fue con el otro grupo? Con el otro, Con profesor. el otro grupo, profesor. Entonces, con ustedes es normal. Ya. Con nosotros era algo Breve. un paso rápido. Ajá. Algo breve y después ejercicio para recordar. Ahí ya. Entonces, ya, vamos a ir brevemente y rápidamente. Si después de que vimos alturas, entonces vamos ahora a mirar conceptos de pérdidas, ¿ya? Aquí nos quedamos. Entonces vamos a aprender sobre las pérdidas al interior de las turbinas. Pero primero un pequeño repasito. ¿En qué sentido? En el sentido en que vamos a, un ratito voy a coger un lápiz y ya. Vamos a tener que de todas maneras siempre estar hablando de estas alturas, ¿ya? Alturas que son tres, ¿no? Altura que hemos llamado altura de Euler o también llamada, estamos en turbinas ya, ¿no? Altura de Euler, altura útil también lo hemos llamado, ¿sí? Y su símbolo es HU. Después vimos una altura llamada la altura neta de la turbina, su símbolo es H solamente, y finalmente hemos visto la llamada altura bruta de la turbina, ¿no? Su símbolo es HB. Sobre estas alturas se han conversado y se ha visto que la altura bruta es más grande que la altura neta y esta a su vez más grande que la altura de Euler. ¿De acuerdo? Y las relaciones que guardan entre ellas son las siguientes. Por ejemplo, ¿no? La altura, esta llamada altura neta de la turbina H, equivale a la llamada altura útil de la turbina, pero a la cual se le ha sumado las pérdidas por fricción entre la entrada y la salida de la turbina. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, hasta aquí hemos visto. Después, por otro lado, también hemos visto, aunque no va a ser muy relevante en este momento, pero igual lo pinto, ¿no? Hemos visto que la llamada altura neta también se describe como la llamada altura bruta menos las pérdidas de energía al exterior de la turbina. Y eso incluye entonces pérdidas en las tuberías forzadas, pérdidas en el canal de desagüe, etc. Muy bien, entonces en relación a estas ideas, continuamos, ¿ya? Vamos a conocer ahora cuáles son las pérdidas que se producen al interior de toda turbina. Y bien, entonces al interior de toda turbina, al igual que en el caso de las bombas, vamos a tener pérdidas llamadas hidráulicas, como pueden ver aquí, pérdidas llamadas volumétricas y pérdidas llamadas mecánicas, ¿sí? Las pérdidas totales, entonces fíjense, las pérdidas totales que se simbolizan así H de E a S, están conformados por este grupo de pérdidas, ¿ya? Pérdidas hidráulicas, lo voy a poner literal, más pérdidas de energía volumétricas, más pérdidas de energía mecánicas, ¿sí? O sea, en forma literal, tal como los hemos listado acá, estas pérdidas totales, desde la entrada hasta la salida de la turbina, es la suma entonces de estas tres pérdidas. Ahora bien, a estas pérdidas específicamente llamadas hidráulicas, nosotros ya lo hemos simbolizado HF, ¿sí? Y ese HF que aparece es este que está aquí, justo este de acá, ¿no? Este HF de EAS es el que aparece acá como pérdida hidráulica, ¿ya está? Y entonces me quedaría todavía otras pérdidas llamadas volumétricas y otras llamadas mecánicas. Ya solo para ponernos en contexto de qué estamos hablando, por eso es que hice este pequeño repasito. Muy bien, entonces, las pérdidas llamadas hidráulicas, o sea, simbolizadas HF de EAS, son las más importantes de todas las pérdidas de energía. O sea, estas de aquí tienen mayor importancia que estas otras dos que están acá. Si le asignamos, por ejemplo, pesos, diría que este tiene pesos 3 y este cada uno, 1, 1, ¿no? Si es que queremos asignarle peso. ¿Me entienden? Entonces, estas de acá contribuyen muchísimo más al valor total de las pérdidas totales. ¿Listo?
Ya está. ¿Y dónde y por qué ocurren? Bueno, como su propio nombre lo dice, pérdidas por fricción, significa que son pérdidas que ocurren por rozamiento entre el líquido y las paredes de la turbina, ¿no? Las paredes de la voluta, las paredes de los álabes, del predistribuidor, del rotor, etcétera, ¿no? Todo lo que sea fricción de líquido versus sólido está contemplado en ese término. Además también de la propia fricción que hay entre líquido versus líquido. Es decir, también sabemos que las propias partículas de fluido rozan entre sí debido a su viscosidad, ¿no? Unas se van más rápido, otras más lentas, y así que hay pugna también, que se traduce en fricción. Muy bien, y listo, entonces ya está. Y además de cualquier otro cambio de dirección que se pueda dar dentro de la turbina, ¿no? Todos ellos son responsables de este término llamado pérdidas por fricción, o llamadas también pérdidas hidráulicas. Muy bien, no hay nada más que decir por en cuanto, salvo decirles una vez más de que no hay una fórmula propia específica para calcular HF, ¿no? Este término de HF lo podemos calcular de modo indirecto, ya sea a través de la fórmula de la altura neta, o de lo contrario, con un Bernoulli, como podemos ver más adelante, o como ya vimos más adelante, creo. Las llamadas pérdidas volumétricas ahora una vez más son pérdidas de caudal. Y para entender cómo son estas pérdidas de caudal, primero voy a hacerles un pequeño bosquejo, ¿no? Muy, muy rápido, muy simplón. Acá tengo una tubería forzada que baja desde una cámara de carga. ¿Listo? Y acá tengo una turbina de reacción. Y ya está. El canal de desagüe. CD, canal de desagüe, ¿ya está? Entonces, fíjense, en esta instalación tenemos un caudal que baja de la cámara de carga y se dirige hacia la turbina. Ese caudal va a ser simbolizado con la letra mayúscula Q, tal como lo ven acá, ¿no? Y ese caudal Q que ustedes ven por acá se va a llamar caudal suministrado. Acá está su nombre, ¿ven? Caudal suministrado. Es el caudal que ingresa al caracol procedente de la cámara de carga. ¿Ya? Caudal suministrado es el caudal que baja por la tubería forzada y va a ingresar al caracol. Ahora, estando ya entonces ahí, dentro del caracol existe una posibilidad que puede que se dé, como que no también, que exista un caudal que se pueda fugar al exterior, ¿sí? Igual que en el caso de las bombas. Si los sellos que están acá entre el eje y la carcasa y el caracol, por ejemplo, están deteriorados, están desgastados, podría haber un escape entonces de este caudal hacia afuera, ¿no? Y eso también lo estamos recreando en esta imagen acá al costado, ¿ven? Entonces acá hay una pequeña abertura por un sello malogrado y por ahí se está yendo un poco de caudal hacia el exterior, ¿ya? Y su símbolo es QE. Entonces aquí ya tenemos la descripción de una de las principales pérdidas volumétricas, ¿no? Q sub E. Ocurre en las turbinas de reacción. Atención, solamente se da en estas turbinas, ¿ya? Tipo la que acabo de dibujar. No se aplica este concepto a las turbinas de acción. Entonces sigamos. Ocurre en las turbinas de reacción por salidas del fluido fuera de las turbinas debido al deterioro de los sellos, principalmente entre el eje y la carcasa. Muy bien. Entonces, mire, ese es en el caso solo de turbinas de reacción. ¿Ya? ¿Qué pasa en las turbinas de acción? Lo vamos a ver después de hacer una descripción total. Ya. Luego, a partir de ahí, entonces caemos en cuenta que si acá entra un caudal Q y por acá sale QE, entonces el caudal que viene fluyendo hacia el canal de desagüe es Q menos QE. ¿Sí? La lógica dice así, ¿no es cierto? En todo caso, si ese caudal del que se fuga al exterior no existiese, entonces el mismo caudal que entra al caracol sería el caudal que va a desaguar. Pero eso se da cuando los sellos están íntegros, cuando la turbina está nueva, etcétera, ¿no? Ya. Ahora bien, vamos a reconocer también otro caudal que se considera también una pérdida. ¿Saben por qué? Porque este caudalcito que ustedes ven por acá simbolizado Q sub I es un caudal que se pasa directamente hacia el canal, hacia el tubo difusor o para que se vaya al canal de desagüe. No logra ingresar a los álabes del rodete, sino que se va por un costadito, es lo que hace. Miren acá está ingresando el caudal Q
Pero este caudal, una parte de este caudal no va a entrar al álave, la parte del álave está por acá, sino que va a hacer esto, miren, acá hay una especie de holgura. Entonces, por esta holgura, por este pequeño espacio, se va a infiltrar un poquito de caudal y va a lograr entrar directamente hacia el tubo difusor, sin pasar por los álaves. Entonces, ese caudal que usted ve por acá también es una pérdida para nosotros, en el sentido de que no nos va a ayudar en la producción de potencia. Se debe al caudal que sigue por el juego es holgura, ¿ya? Holgura, entre la carcasa y el rodete, debido a la diferencia de presiones entre la entrada y la salida del mismo. Solo aplica a turbinas de reacción, atención también, ¿ya? Al igual que en el caso anterior, en las pérdidas volumétricas exteriores, aquí también hay que hacer esa acotación, ¿no? Solo aplica a turbinas de reacción, ¿sí? Es lo que les había dicho en antes, ¿ya? Pero aquí está bien precisado, ¿no? Muy bien, entonces estas ideas de las pérdidas que estamos listando acá solo son para turbinas de reacción. Entonces, una vez más, la pérdida de caudal, llamada pérdida volumétrica interior, es un caudal que le saca la vuelta al rodete, simplemente, ¿no? No pasa por él. Así de sencillo, ¿no? Y por lo tanto, ese caudal nunca va a producir una potencia que sea útil para nosotros, ¿no? Para, o sea, mejor dicho, para la turbina. Y, perdón, ya conocemos 3 caudales y ahora vamos a conocer el cuarto y último caudal. El cuarto y último caudal que debemos conocer es un caudal que se llama el caudal turbinado, que viene a ser el caudal total que se debe mover dentro del rodete. Y ese caudal total que se mueve dentro del rodete es el caudal Q menos QE menos QI. Eso es, caudal turbinado. Ahora, con respecto entonces aquí a este caudal turbinado, una vez más, por si acaso no es un caudal de pérdida, simplemente es una denominación que usamos nosotros para señalar que este es el caudal total que se mueve dentro del rodete, ¿eh? Q menos QE menos QI. Y este caudal, así como el caudal de bombeo, puede también calcularse con esta expresión. Q por B por D por tau por CM, ¿no? Igualito que las bombas, ¿ya? Y su significado también es exactamente igual. Aquí está este caudal turbinado, se calcula también con la expresión similar al de las bombas, ¿no? D es el diámetro de entrada de la turbina, el rodete, B1 es el ancho de entrada, tau es el coeficiente de obstrucción de área por espesor de álave, C sub M es la componente meridional de la velocidad. O sea, es tal cual, ya no voy a perder más tiempo haciendo dibujos. Muy bien, entonces ya sabemos esto, ¿no? Y con esto entonces terminamos de conocer esos 4 caudales que son necesarios conocer en el estudio de estas máquinas. Ya. ¿Qué más faltaría? Ahí, en esta formulita que dejé acá es Q menos QE. Si nosotros tenemos entonces la salida, además de la salida de caudal, tenemos un ingreso de caudal a este tubo difusor, entonces acá debería decir Q menos QE más QI, ¿no? Este sería el caudal que está fluyendo por el tubo difusor. ¿Listo? Está claro, ¿no? A ver. QI es parte de Q. Entonces, si QI es parte de Q, no debería estar QI acá. Este es un exabrupto. Solamente nos quedamos con Q menos QE. Sí, ¿no? A ver, les invito a razonar en términos de ecuación de continuidad. ¿Está bien esto? O sea, no le puedo sumar a este QI a Q porque este QI es parte de Q. Sí, profesor, está bien. Está bien, ¿no? Entonces solamente es Q menos QE. Ya. Ok. Sí, pues, y al otro lado en la figura esta también se ha puesto eso, ¿no? Q menos QE. Ya. Bueno, pues entonces ya tenemos esas ideas con respecto a las pérdidas llamadas pérdidas volumétricas. ¿Ya?
Entonces ya está hablado de esto, ya se habló de esto. Y ahora lo que sigue es ver por qué esto no aplica a las turbinas de acción. Recuerden que una turbina de acción es una turbina tipo Pelton, que viene por acá así, impacta dentro del álave, ¿no? El impacto del chorro se da completamente dentro del álave, ¿eh? Entonces no podría haber ningún Q sub I, por ejemplo, ¿no? No hay ningún Q sub I acá, que es ese caudal que le saca la vuelta al rodete. No puede haber, ¿no? Porque todo el chorro va a impactar aquí. Entonces, por eso en estas máquinas Q sub I no existe, ¿no? Simplemente. Así, ¿verdad? ¿Y qué pasa con QE? QE es ese caudal que antes de entrar al rodete sale por los sellos, ¿no? Y en este caso no se da tampoco esto, porque la única posibilidad de que este chorro de acá se ponga en contacto con este agujero que alberga el eje es después de haber impactado en el chorro. O sea, si hay alguna salpicadura, esa salpicadura es posible que pueda irse al exterior por aquí, ¿no? ¿No es cierto? Pero ese no nos interesa porque ya el chorro ha hecho un trabajo aquí. Y una vez que hizo el trabajo, simplemente ya deja de interesarnos y se va. Nos interesa solamente que se vaya al canal de desagüe. Entonces, jamás vamos a tener esta situación de QE. ¿Está? Y si hay, no tiene interés para nosotros, ¿no? Pero generalmente nosotros decimos no aplica, ¿no? Simplemente. Mientras que acá sí nos interesa el QE, ¿no? Puesto que antes de entrar al rodete ya se fue por el sello, entonces esa es una falta para nosotros, ¿no? Es una pérdida para nosotros en las turbinas de reacción, pero aquí no. Ok. Ya está, entonces, y ahora vayamos a conocer las otras pérdidas llamadas las pérdidas mecánicas. Las pérdidas llamadas mecánicas, igualito que en el caso de las bombas, son pérdidas que se deben a la fricción o rozamiento entre elementos mecánicos o sólidos, sólido versus sólido, tales como prensestopas y eje con cojinetes, etcétera, ¿no? O sea, cualquier roce de un sólido con otro sólido, entonces eso da lugar a fricción mecánica, ¿no? Bueno, aquí no hay nada más que decir, pero salvo decir pues que tampoco tenemos una fórmula para poder calcular esas pérdidas, ¿no? Lo que nosotros tenemos son referencias, ¿cómo se puede decir esto? No directas, sino indirectas de cómo calcular su valor. Pero fórmulas directas para el cálculo de eso, no lo tenemos. Muy bien, ya está entonces. Y con eso se acaba este repaso de las pérdidas, ¿eh? Vamos a continuar mejor ya de una vez con lo otro que se llaman las potencias y rendimientos. Creo que no está todavía puesto acá. Vamos a cargar eso. Algo que vean sus ojos que diga potencias y rendimientos en turbinas. Acá 11. Está. La 11, gracias. ¿Qué? Acá dice alturas y pérdidas. Creo que ya malogré el título es potencias y rendimientos, pero acá dice alturas y pérdidas. Ah, no. Qué loco está. Está todo junto, parece. Alturas y pérdidas. El título está mal. Potencias, ¿no? Este es lo que queremos ver. Ya, no importa. Solamente el encabezado está mal. Pero acá está el tema. Vamos a hablar ahora de todas las definiciones de potencia que podemos tener en el estudio de las turbinas y así también como los rendimientos o eficiencias. Vean, directo al grano vamos, ¿eh? En relación a potencias, así como nosotros en el estudio de las bombas hemos visto que hay un diagrama de potencias, en las turbinas también va a haber lo mismo, ¿eh? Entonces voy a fabricarme un diagrama de potencia rapidito aquí para poder echarle una mirada a lo que pasa. Ya, acá tenemos una cosa así, así, así y así. Pero este dibujo también lo tienen ustedes en su separata, pero
al igual que hicimos también una modificación en el de las bombas, aquí también quiero que hagan esto, ¿ya? A partir de este lado derecho hacia más a la derecha, dibujan un eje. ¿Listo? Y acoplado con este eje van a dibujar al generador. Entonces, lo que quiero darles a entender es que todo esto que vamos a conversar de potencias está trabajando en la turbina, ¿no? Recuerden que turbina y generador se enlazan a través del eje. Ya esto es solamente ilustrativo, ¿ya? No se tomen al pie de la letra del dibujo. Vamos a tener entonces en conocimiento de 3 tipos de potencia. Una potencia aquí que se llama potencia teórica de la turbina, otra potencia intermedia que se da a este nivel que es PI, también llamada potencia interna, y finalmente vamos a tener una potencia que se da aquí a la salida, que se da justo en el eje, que se llama la potencia en el eje de la turbina, o también se llama potencia restituida, ¿está? Y tiene otro nombre más, potencia útil, a ver, potencia útil, ¿eh? Útil, restituida, potencia en el eje. 3 potencias. ¿Correcto? Ya está. Entonces vamos a ver uno por uno qué son estas potencias. La primera potencia, P mayúscula, que está aquí, que es que constituye una potencia de entrada a la turbina, dice, es la potencia que se pone a disposición de la turbina. Es decir, la potencia que tiene el líquido inmediatamente antes de ser utilizado por la turbina. Atención a eso, ¿no? Recuerden que acá llega el flujo y listo, y acá está la turbina. Entonces, esta potencia se da justo a la entrada, aquí. Acá se da la potencia. Cantidad de potencia que el líquido pone a disposición de la turbina. ¿Ya está? Listo. Se denomina también potencia absorbida, potencia neta, potencia hidráulica. Lo de neta yo en realidad creo que es un error, me parece, ¿eh? Porque no puede llamarse potencia neta esto, porque neta es el nombre que nosotros le asignamos cuando está libre de pérdidas, ¿no? Pero en este caso, esa potencia todavía es susceptible de ser disminuida por pérdidas. En todo caso, por esta razón yo nunca uso este término de potencia neta aquí, ¿no? Simplemente le puedo llamar absorbida, la potencia hidráulica, o también le puedo llamar potencia teórica, ¿eh? Y su nombre teórico viene justamente del hecho de que esta es la potencia que nosotros pensaríamos que va a utilizar el generador, ¿no? ¿No es cierto? Pero no es así. En teoría es la potencia que debería entregar la turbina al generador, pero no va a ocurrir acá porque nosotros sabemos que la turbina tiene su propia eficiencia y la eficiencia esta va a hacer que esa potencia de entregada, PA, disminuya con respecto a la de la entrada. Muy bien, entonces la fórmula para calcular esta potencia de tipo teórica está aquí. Peso específico del líquido por el caudal suministrado por la altura neta de la turbina. ¿Ya? Entonces esta facilita esta formulación. Después vamos a tener la potencia interna. Ya está. La potencia interna es la potencia suministrada a la turbina descontando las pérdidas de potencia de origen hidráulico más volumétrico. O sea, lo que está haciendo es repetir una cosa que se observa en este diagrama. A propósito, esta parte de potencia que está aquí, hay que darle nombre. ¿Ya? Estas son pérdidas de potencia de origen mecánico, no, perdón, de origen hidráulico más volumétrico. Estaba pensando en bombas. De origen hidráulico más volumétricos. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos estos 2 tipos de pérdidas hidráulicas y pérdidas volumétricas? Pues esas pérdidas entonces consumen energía, consumen potencia y por eso esto de acá se considera una pérdida, ¿no? Un segundito, por favor, me disculpan un ratito.
Ya, jóvenes, disculpen la interrupción, ¿no? Entonces, aquí vamos ya, de nuevo. Estábamos señalando entonces de que en este diagrama faltaba pintar todavía las pérdidas de potencia hidráulica más volumétricas, ¿no? Porque como ya habíamos visto, hay pérdidas hidráulicas y pérdidas volumétricas, y eso para nosotros significa pérdida de potencia, ¿no? Potencia que no lo vamos a usar, efectivamente. Y acá en arribita van a estar las pérdidas de potencia de origen mecánico. Por la fricción mecánica también se consume energía, se consume potencia. Bueno, pues entonces, ¿qué es la potencia interna? La potencia interna no tiene una definición conceptual por sí sola, ¿eh? Simplemente es un parafraseo de lo que se puede mirar de este diagrama. La potencia interna es igual a la potencia teórica menos las pérdidas de potencia de origen hidráulico más volumétrico. Eso es lo único que podemos decir. Y esta formulita es justo la que está aquí, ¿eh? Esta de acá. Sin embargo, también nosotros, cuando empezamos a hacer la deducción de la ecuación de Euler, cuando vimos este tema, deducción de la ecuación de Euler, vimos también que esta potencia llamada potencia interna equivale al producto de un momento llamado momento hidráulico y multiplicado por velocidad angular, en donde el momento hidráulico vale densidad por caudal turbinado por R1 por C1U menos R2 por C2U. Esta ecuación que ustedes ven por acá es la ecuación del momento llamado momento hidráulico, ¿no? Visto y conocido cuando hemos hecho deducción de la ecuación de Euler, y luego el cual tiene que ser multiplicado por la velocidad angular. Entonces, cuando se hace esa multiplicación, el resultado final para la potencia interna va a ser, no le he puesto en esta diapositiva, pero sí está en el cuaderno, es esta, ¿no? Es Rho por QT por U1 por C1U menos U2 por C2U. Esta es otra fórmula de la llamada potencia interna de la turbina, ¿ya? Por si acaso. Entonces, QT es un caudal llamado caudal turbinado, que ya saben que ese QT es igual a Q menos QE menos QI, ¿no? ¿Está? Rho es densidad del líquido, del agua. U es la velocidad periférica o velocidad de arrastre, y C sub U es la componente periférica de las velocidades, ¿no? Y ya está. Y por último también tenemos otra última expresión para esta potencia interna que vale peso específico del líquido, del agua, por el caudal turbinado por HU. También tenemos esta formulita, ¿ya? Todas estas expresiones valen. Vale esta que está aquí, vale esta y vale esta de acá, ¿ya? Todas esas valen para la potencia llamada interna de la bomba, que viene a ser la potencia que se intercambia al interior de las turbinas, ¿no? Entre el líquido y el rodete. Y finalmente vamos a tener a la llamada potencia útil. La potencia útil le viene a ser esta potencia de salida, esto de aquí. Le llamamos salida en términos de, ¿no es cierto?, de que hay una potencia de entrada y luego, después de un conjunto de pérdidas, queda otra potencia, esta que coloquialmente le llamo potencia de salida, pero su nombre es potencia en el eje de la turbina, ¿está? O si no, potencia al freno o potencia restituida. Miren, 3, 1, 2, 3, 3 nombres tiene, 4 con esto, 4 nombres: potencia útil, potencia en el eje, potencia al freno, potencia restituida, que es la potencia que entrega la turbina al eje del generador. Esto sí, ahora sí es la potencia legal, la potencia neta, última, que entonces la máquina le va a entregar al eje de la turbina, ¿no? Esta potencia. Y esta es la que le llega al generador. ¿Listo? El generador va a tomar esta potencia y finalmente lo va a sacar en términos de potencia eléctrica, ¿no? ¿Listo? Ya está. Entonces esa es la historia de las potencias que se manejan en el estudio de las turbinas. Una vez más, solamente es cuestión de agarrar un papel, poner las fórmulas y colocar los nombres, ¿no? Eso es todo, porque tantísimos nombres tiene, tantísimas fórmulas hay para evaluarlas, que es imposible tenerlo todo en la cabeza, ¿no? Así que un formulario se hace de todas maneras
necesario. Y hablando de esa potencia, miren, hablando de esa potencia útil, la potencia útil se puede evaluar con esta formulita, ¿ya? No está a la vista, yo lo pongo acá. Gamma por Q por, este es QT, esto es caudal suministrado por H, y esto de acá es por la eficiencia total de la turbina. Esta es otra formulita, creo que no está aquí porque no se ha hablado todavía de eficiencias, ¿no? Por eso no está, pero ya les voy adelantando. Esta es la versión más usual de la potencia, entonces esta. Peso específico del agua por el caudal suministrado, por la altura neta y por la eficiencia total de la turbina. Pero también tenemos, aparte de esta otra que está aquí, M por omega. Pero una vez más, este M por omega no es el mismo M por omega de esta turbina, ¿no? De esta potencia interna. Acá también dice M por omega. Aquí este momento es un momento teórico llamado momento hidráulico, ¿ya? Mientras que en esta otra fórmula, este M es un momento medido con instrumento que se llama momento mecánico. Es la diferencia, ya por si acaso. Y esto mismo ya habíamos hablado en bombas también, ¿no? También ocurre lo mismo en bombas. ¿Ya están? Entonces, ese momento llamado mecánico se mide con un instrumento, con un torquímetro, ¿no? Y la velocidad angular se tiene que medir con un tacómetro. Ya está. Si tengo esas dos medidas de instrumentos, el producto me tiene que dar también la llamada potencia útil de la turbina. Muy bien, no hay nada más que decir, ¿no? Bueno, este diagrama es el que ya usé antes, está por ahí, y ya lo conocemos. Ahora bien, en base también a este diagrama es que nosotros vamos a conocer definiciones de eficiencias o rendimientos. Tenemos una primera eficiencia llamada eficiencia total de la turbina, que es una N con cola. Disculpen la exageración, se me fue el lápiz. Una N con cola, que es la eficiencia total de la turbina. ¿Y cómo se define? Pues está facilísimo, ¿no? Esta potencia de salida entre esta potencia de entrada, es decir, PA entre P, ¿correcto? Esta relación me da información acerca de qué tan eficiente puede ser esta turbina, ¿cierto? ¿Cuánto de esta potencia de entrada lo ha convertido en potencia útil en el eje de la turbina? Esa es la información que me da. O si quieren ustedes, la diferencia porcentual de 100 menos lo que informa esto, me daría una información respecto de las pérdidas de potencia hidráulica, volumétrica y mecánica. ¿Sí? Esa interpretación de esta eficiencia también ya lo hemos hecho cuando vimos bombas, así que no voy a insistir más, ustedes ya supuestamente conocen. ¿Qué más? También miren, tenemos otra eficiencia por acá definida en términos del diagrama de potencia que se llama la eficiencia mecánica. La eficiencia mecánica relaciona estas dos potencias, ¿ya? Esta con esta. ¿Por qué relaciona las dos? Porque entre ellas están las pérdidas de potencia mecánica. Entonces, la llamada eficiencia mecánica es la potencia de salida o potencia útil dividido entre la potencia interna. ¿Listo? Ya está. Dos fórmulas están basadas en potencia. Pero nosotros, por otro lado, sabemos que esta eficiencia total también equivale al producto de tres eficiencias, ¿no? Hidráulica, mecánica y volumétrica, por si acaso, igual que en las bombas, ¿ya? El producto de las tres también da la eficiencia total. Bueno, pues ya conocemos la mecánica, ¿qué es esto? Y ahora la eficiencia hidráulica. ¿Cómo se define la eficiencia hidráulica? La eficiencia hidráulica vamos a tener tres definiciones de eficiencia hidráulica, miren. Una que es de la turbina, que esta es la eficiencia por defecto. O sea, cuando solamente se dice eficiencia hidráulica, por defecto hablamos de la turbina, ¿ya está? ¿Y cuál es su fórmula? Aquí está. La eficiencia llamada hidráulica es la razón o cociente de la altura de Euler entre la altura neta. ¿Sí? ¿Se acuerdan del diagrama del diagrama de alturas? Teníamos una turbina por acá, un nivel de referencia, y habíamos quedado de que acá tenía yo una gran altura que era la altura bruta, una altura disminuida que era la altura neta y otra más pequeñita que era la altura útil, ¿se acuerdan? Entonces, entre estas dos, entre esta y esta, hay una diferencia. Entonces, la eficiencia hidráulica relaciona estos dos parámetros para darnos una idea de las pérdidas al interior de la turbina. Y esas pérdidas son pérdidas por fricción, ya están, pérdidas por fricción
al interior de la turbina. ¿Sí? Ahora, si quieren verlo matemáticamente, hemos visto que la altura efectiva vale la altura útil más las pérdidas por fricción de EAS. Esta fórmula la hemos visto desde el otro día. Entonces, esto nos dice claramente de que este término y este término no son iguales, ¿sí? No son iguales en magnitud, son diferentes. ¿Qué tan diferentes son? Entonces, esa información me da la eficiencia hidráulica. Pero una vez más, volviendo aquí, vamos a tener también algunas otras eficiencias que se llaman eficiencia hidráulica del rodete solamente o eficiencia hidráulica de toda la instalación. Y sus fórmulas respectivas están acá, ¿no? Esto o esto. Pero una vez más, que quede claro, si bien es cierto, las fórmulas están ahí, son perfectamente reconocibles, pero cada vez que nosotros vamos a resolver un problema, y si no me dicen absolutamente nada sobre la eficiencia hidráulica y solamente me dan el valor, entonces esto va a estar referido a eficiencia hidráulica de la turbina, ¿ya? Por eso se pone aquí por defecto. ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Está muy rápido o está bien la velocidad? Porque ustedes me han pedido así un repaso rápido. ¿Qué dicen? Está bien, profesor. A ver, profe. Ya. Entonces ahora vamos a conocer la última eficiencia que se llama la eficiencia volumétrica de la turbina. Y esa es una relación que se da entre el caudal turbinado y el caudal suministrado. Nosotros tenemos esto en mente, ¿no? Que el caudal turbinado, es decir, el caudal que se mueve en el rodete, es Q menos QE menos QI. Entonces todo el mundo se da cuenta de que este caudal Q es más pequeño que este, ¿no? O sea, Q es mayor, no es menor, es más grande que QT. ¿Están de acuerdo? Q es mayor que QT. Entonces, si este Q es más grande que este, entonces está clarísimo que este valor de la eficiencia va a ser menor que 1, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿qué tan menor es QT respecto de Q? Bueno, esa información me lo va a dar la eficiencia volumétrica. ¿Ya está? ¿O qué tanto de este caudal, si quieren, logra ser movido o trasegado al interior de la turbina? Ahora, la diferencia para llegar al 100% me va a informar de las pérdidas de origen volumétrico. Ya está. Ahora, nos queda claro también de que estas ideas de QT, QE, QI son válidas solamente para las turbinas de reacción, ¿ya? Entonces, no se puede hablar de QE ni QI para las turbinas de acción como habíamos visto antes, ¿ya? Una vez más, vamos a repasar esto. Turbinas de acción. Acá tengo una turbina de acción tipo Pelton. ¿Sí? Listo. Bueno, ahí está. Habíamos quedado que no hay QE ni hay QI, ya está, en estas máquinas, pero con fines matemáticos, más bien conviene no solamente decir no hay, sino o no existen. Con fines matemáticos nos conviene señalar que sus valores son ceros, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros evaluemos el caudal turbinado, que es Q menos QE menos QI, entonces de todas maneras tenemos que darle un valor nulo a cada uno de ellos para poder operar matemáticamente. Así que por esta razón estos dos se hacen ceros, estos son ceros, y solamente me queda que el caudal turbinado es el mismo que el suministrado, ¿ya? Y ahora, si esto es verdad, entonces esto implica, ya que la eficiencia volumétrica es la razón entre estos dos, QT entre Q, entonces está clarito que si yo hago que estos dos sean iguales, están claros que este resultado va a ser 1, ¿sí? Si QT y Q son iguales, entonces se cancelan entre sí y se vuelve 1 el cociente. ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces aquí, miren, solamente con fines matemáticos se admite que la eficiencia volumétrica de las turbinas de acción es igual a la unidad, ¿ya? Siempre. Esto va a ser así, siempre va a darse así. Porque nosotros sabemos que en realidad no existe ninguna eficiencia que sea igual al 100%, ¿no? ¿Entienden? Siempre va a haber pérdidas, pero en el caso de las turbinas estas, como estas ideas de QE y QI no aplican, entonces simplemente no se debería ni siquiera hablar de eficiencia volumétrica en estas máquinas. Pero para tener fórmulas universales que sean válidas para todo tipo de turbina, entonces solamente por eso aceptamos
que sí existe una eficiencia 1 para las turbinas de acción. Sí se trata de medir volumétrica, ¿no? O sea, eficiencia volumétrica. ¿Ya está? Que quede bien clara esta idea, ¿ya? Una vez más, solamente es por cumplimiento matemático, pero no es que exista una eficiencia volumétrica igual a 1. No es así. ¿Ok? Y ahora, en algunos casos sí nosotros podríamos, ¿qué pasa con una turbina de reacción? En una turbina de reacción, como por ejemplo esta de acá, aquí sí existe QI, porque ese caudal que viene sin entrar al rodete, esto es QI, y luego hay un caudal que puede salir, QE, ¿no es cierto? QE existe y QI también existe. Los dos existen, ¿eh? Los dos existen. Entonces, si los dos existen, miren, acá sí tiene sentido QT entre Q. Es decir, Q menos QE menos QI entre Q. Acá tiene sentido. ¿Listo? Pero también acá tenemos otra cosita. A veces, idealmente, podemos también asumir que la eficiencia volumétrica en estas máquinas es 1. Pero si nosotros hacemos esto, entonces estamos asumiendo otra vez que QT y Q son la misma cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Si eso es verdad, entonces si QT es igual a Q, una vez más, recordemos que QT es Q menos QE menos QI. Entonces la ecuación quedaría así. Este Q con este Q se van y solamente me quedaría QE menos QI menos QE menos QI igual 0. O sea, más igual 0. Y esto una vez más, la suma QE más QI igual 0 significa, como ya vimos también en bombas, que tanto QE como QI deben ser ceros, ¿no? ¿Ya? Y ahora, ¿qué significa que QE sea 0 en esta turbina de acá de reacción? Significa de que los sellos están íntegros, ¿no? Es posible que se dé QE 0, ¿verdad? Es posible. Pero la pregunta ¿es posible que QI sea 0? La respuesta no. Esto no es posible. ¿Por qué razón? Porque siempre va a existir ese espacio entre la carcasa y el rodete, porque no puede ser que el rodete que está girando vaya a chocar con la carcasa, ¿no? Por eso siempre va a haber esa pequeña luz que acá entre la carcasa y el rodete, y por acá se va a meter QI. Es inevitable. Entonces, jamás QI va a ser 0. Sin embargo, de modo ideal, podemos pensar que es 0 y de esa manera se justificaría el hecho de agarrar NB igual 1. ¿Ya? Entonces, estas son cositas que ustedes tienen que conocer. Es toda la teoría que ustedes tienen que conocer para que luego ya entremos a la aplicación de estas fórmulas a la resolución de problemas. Eso es todo lo que quería enseñarles el día de hoy. De repente hay alguna pregunta, no sé, un comentario, algo muy rápido, qué sé yo. Dime, Rimachi. Sí, profesor, en el cuaderno ¿no? que imprimí, hay lo que es la potencia interna, donde se define como el peso específico, caudal suministrado por el H, por la eficiencia volumétrica y hidráulica. ¿Eso está bien, profesor? ¿Está en el cuaderno? Sí, porque no le faltaría eficiencia mecánica. A ver. Mira, Cuéntame, ¿qué dice? ¿Cuál es la fórmula? Yo voy a escribirla. la potencia interna es igual al peso específico por el caudal suministrado, por el H, que es la altura, por la eficiencia volumétrica y eficiencia hidráulica. A ver, vamos a ver, ¿ya? Esto es gamma por Q por H por la eficiencia volumétrica que se define QT entre Q, y la eficiencia hidráulica que se define HU entre H. Entonces este H se cancela con este Q con este, y quedaría gamma QT HU. Correcto. ¿Está bien? Entiendo. ¿Lo entiendes? Sí, sí. Listo, entonces sí está bien. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿Algún comentario? No sé. Sí, profesor, yo tengo una consulta. Tincopa, dime.
Sí, cuando estaba leyendo sobre las máquinas hidráulicas, en este caso las turbinas, había una parte donde había unas máquinas hidráulicas reversibles de ciclo combinado, no, binario, disculpe. Y estas son bomba turbinas. Y también están las Kaplan, la tipo Francis. Mi consulta era en qué casos se emplean estos tipos, ¿no? Porque es una bomba y una turbina, como si fueran los dos fusionados. Sí, pues, pero aquí en Perú no tenemos ni una sola instalación de ese tipo. Es decir, podemos tener aquí, a ver, un reservorio acá y un río discurriendo por acá, ¿sí? Entonces acá podemos tener entonces una bomba. En el día, digamos que esta máquina toma las aguas del río y luego las bombea acá arriba a este reservorio. Y ahora en la noche, estas aguas que están acá vienen, entran a esta bomba turbina, que ahora se va a comportar como turbina, y luego generan energía para que luego sea conducido al centro de consumo, ¿cierto? En horas de la noche. En horas del día trabaja como una central de bombeo para abastecer de agua a este reservorio. Y en las horas de la noche se toma esa agua de almacenada arriba, se conduce otra vez hasta la misma central y luego se convierte en energía eléctrica. Esas son, pero son, como te digo, en Perú no tenemos ni una sola de estas instalaciones, ¿no? En Europa probablemente sí, en Estados Unidos tal vez sí, pero no, en el país no. Pero más o menos la idea va así. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y el tema de eficiencia en estos tipos de máquinas varía en función de que si lo toma independientemente? Yo supongo que sí, ¿no? Yo supongo que sí. Pero no tengo más referencias en realidad. Por ejemplo, ahorita yo sé, por ejemplo, que tanto en Colombia, Brasil, ¿está? Y en el Perú no mucho, están tratando de empujar la idea de utilizar el rodete de una bomba centrífuga como turbina. Esos ensayos que se están haciendo, que se están dando, no son ensayos en realidad, ya están poniendo centralitas, ¿ya? Se está dando a nivel de pequeñas centrales. Es decir, todo el mundo conoce el rodete de una turbina, de una bomba centrífuga, ¿no? Un impulsor cerrado, ¿no? Acá está, las olas están por acá, están, y luego este es un plato que está en este lado y otro plato a este lado cerrándolo. Entonces ya está, esto de acá, que es un impulsor cerrado de una bomba de tipo centrífuga, lo están usando también como rodete de una turbina. Entonces estaría funcionando tanto como impulsor como podría estar funcionando como turbina, ¿no? Claro que Y están recién, ¿cómo se dice? Es reciente eso, ¿no? Recién se están viendo tesis de estudiantes que están haciendo ese tipo de proyectos, ¿no? Y a ver, yo desde cuándo los empecé a ver, desde hace 2 años atrás. Bien, entonces, quién sabe ustedes, alguno se interese, ¿no? Y podrían tener su trabajo de investigación para bachillero o para su propio título, ¿no? Si se ponen a investigar esos detalles, ¿no? Y en la FIE, ni en la FIE, ni en San Marcos, ni en la FIE tenemos un solo tesista que nos haya presentado un trabajo igual a ese, ¿no? Pero ya hay, si quieren googlear ustedes, vayan a Google Académico y escriban ahí, ¿cómo se dice? Palabras claves para poder encontrar esos trabajos y se van a dar cuenta que sí hay, ¿no? Y ya están trabajando eso con buenos resultados. Pero una vez más les digo que esto es a nivel de pequeñas centralitas, ¿no? A nivel grande no tenemos. En Perú no tenemos nada de eso. Ya, es lo que te puedo decir. De repente te di algún alcance o no sé si respondió o no a tu inquietud. sí, profesor, me dio más noción. Está bien, Ya, muchas gracias. ¿listo? ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿No hay Ah, más? A profesor, ver. disculpe, no es una consulta, pero en la plataforma no reviso la diapositiva donde presentó pérdidas en turbinas, solamente ¿Así? las horas y potencia y rendimiento. Bueno, entonces aprovechemos, pues. Vamos a la plataforma.
¿Dónde estamos? Turbo acá. Ya, entonces, ¿en qué nos quedamos aquí? Alturas energéticas, acá está. Ah, no está pérdidas, ¿no? Pero no está aquí adentro. Ah, Yo profesor, no está. no lo visualizo. Alturas, a ver, vamos a ver. Sí, tienen razón, no está aquí. Entonces vamos a entrar aquí, donde estaba yo. Potencias y rendimientos, a ver. Y con el título fallado también, ¿no? Y a eso lo voy a corregir. Tiene razón, no están las pérdidas. Pero yo sí tengo uno que donde están las pérdidas, ¿no? El que acabo de mostrarles. Quiero ver cómo se llama el archivo, ¿no? Alturas y pérdidas en turbinas, así se debe llamar. Y entonces vamos a buscarlo. A ver, ayúdenme a ver título que diga alturas y pérdidas. Aquí no está. A ver acá. Pues no se ordena. Alturas, pérdidas, potencias de bombas. Alturas y pérdidas en turbinas. Yo creo que era. Acá está. Este es el que está cargado en mi... Sí, pues. Alturas, alturas. No, tampoco. Pero dice alturas y pérdidas. Vaya, vaya. Por lo que puedo ver en las pequeñas diapositivas, no veo pérdidas. Altura. Ah, no, sí está. Mi visión me falló. Y entonces vamos a abrir esto. Y ahí está entonces. Ya lo tienen, ¿eh? Y de todas maneras ahora, este está en la semana 9. Para la semana 10 vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Para la semana 10 les voy a subir las hojas de ruta para resolver problemas. Hoja de ruta para turbinas de acción. Y esto de aquí se encuentra en ejercicios acá, turbomáquinas. Algo que diga hoja de ruta, acá está, turbinas de acción. Esto necesitamos que ustedes, para la siguiente clase, descárguenlo, imprímanlo, que vamos a resolver problemas usando esto, ¿eh? Sube el archivo y luego volvemos otra vez acá. Semana 10. Y también acá mismo voy a poner la hoja de ruta para solucionar problemas en turbinas de reacción.
¿Ya? Muy bien, listo. Por ahora es suficiente. A propósito, ¿y ya está subido su tarea de ventiladores? En mi grupo no, profesor, hay algunos compañeros que aún no lo realizan. Aún no han hecho su tarea. Pero creo que vence hoy No, o día, ¿no? sea, lo programaba. El No, profe, miércoles. para el Hasta el miércoles miércoles. es. Ah, ya. El miércoles les di la tarea, ¿no es cierto? Entonces, Sí, yo dicto profesor. tantos grupos de turbodicto que ya no me acuerdo ni qué encargo a cada quien. Bueno, pues, listo. Ya están con la tarea, ya descarguen esas hojas de ruta que vamos a necesitarlas para resolver problemas la siguiente sesión. Y ahora lo que voy a hacer es tomar la asistencia. Profesor, Ajá. disculpe, ¿es factible tener una asesoría para resolución de problemas muy aparte de la clase que viene? Si encontramos un tiempo, sí. ¿Cómo no? Ok, profesor. ¿A qué te refieres con asesorías? ¿A que sea yo quien resuelva o que tú me consultes tus dudas? De una forma parcial, porque tampoco es que domine el tema en resolución de problemas. Pero por eso, o sea, ¿qué quieres tú? ¿Que yo sea quien resuelva o que tú resuelves y luego me preguntas? Podría hacer como en la semana de bombas, usted nos ayudaba en un problema y en la siguiente nosotros sacábamos los datos, le dábamos todas las, o sea, el proceso más que todo, ¿no? Ujú. Y después me preguntaban. Exactamente. Claro, claro, pues, ¿cómo no? Pero yo me veo a que no tienen ganancias si solamente me ven a mí resolviendo el problema. Sí, qué bonito que resuelve el profe, pero eso no garantiza que ustedes estén aprendiendo. Lo mejor sería que ustedes agarren problemas, se pongan a resolver y lo que no pueden, lo que no les sale, lo que no les cuadra, me pregunten a mí y ya está. Yo les doy retroalimentación y ustedes siguen adelante. Eso sí sería genial. Nos podemos poner de acuerdo entonces para cuándo podemos hacer eso. En la próxima clase yo voy a resolver los problemas, ¿ya? Ustedes van a mirar, pero después van a hacerlo ustedes solos. Porque si no lo hacen, otra vez vamos a estar igualito que en el parcial, ¿no? Ya. Profesor, Ujú. ¿podría ir subiendo la resolución de algunos problemas para ir viendo? Como en el caso de bombas, puede ser que tengamos algunas dudas, hay algunos problemas que no se llegan a resolver y preguntarle en la misma clase, ¿no? Ya, voy a tomar asistencia y luego vemos eso, pues. Ya empezamos, ¿ya? Alama, manito arriba, ¿eh? Ya. Alania, Alberto, Arce, Arisa, Basaldúa, Cárdenas, Casapía, Cuba, Cusihualpa, Damaso, Fernández, Figueroa, García, Junco,
Loaiza, Mamani, Morales, Palacios, Paucar, Pereira, Quesada, Quispe, Ramírez, Rimachi, Rojas, Sáenz, Samanamut, Sánchez, Sangay, Tapia, Tenorio, Pincopa, Torres, Ucañán y luego viene Vargas, ¿no? Vargas, no está. Allá. Villegas, ya, listo. Creo que lo cerré, ¿no? Lo cerré la asistencia. Ya. Espero que se haya grabado. ¿Y aquí vamos a hacer? Voy a venir acá, aquí le vamos a poner entonces semana 8, semana 9. Problemitas, a ver. Vaya, no veo. No veo problemas aquí. A ver si ustedes con su buen ojo lo miran. No hay. Y en el virtual tampoco he visto. No están. Qué raro. ¿Por qué? A ver en San Marcos. Bombas.
Vaya, no sé qué ha pasado con los ejercicios. Estos son, todos son propuestos, esos no son desarrollados, por eso que no están ahí. Propuestos, todos son propuestos. ¿Dónde se metieron? Profesor, ¿el nombre es resolución de problemas turbinas de acción? Aquí están. Pero lo tengo con el logo del... No, no tiene logo, felizmente. Ahí están, ya tengo algunos problemas resueltos. Están aquí, pero están a pulso, están a mano, ¿no? Pero igual les puede servir para mirarlo. Ya está, le voy a colocar esto. Listo, ya está. Pueden ir mirando esta solución de problemas, ¿ya? ¿Y dónde lo puse? Ahí en la semana 9. Hoy día estamos semana 9, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces esto debería ir a la semana 10. Sin querer se fue, pero no se puede mover, creo que aquí. ¿O sí? Así se puede. Y aquí está, ¿ya? En la semana 10 está. Algunos ejercicios para que puedan ir mirando. Ok, profesor, gracias. Gracias, profesor. Muy bien, entonces ya está suficiente por hoy. Nos estamos viendo hasta la siguiente sesión. ¿Ya? Chao con todos. Listo, profesor, gracias. Luego, profesor. Luego,